Capítulo 2, parte 10. La crisis universal. Narración. Ana Catalina vio que la tribulación se extendía a todo el mundo. No había nación que no estuviera tocada por la confusión, el odio y la violencia. Pueblos enteros eran sacudidos por guerras, pestes, revoluciones y hambre. La fe parecía extinguirse, y la humanidad, sumida en el egoísmo, se enfrentaba unos contra otros. Los gobiernos perseguían la religión verdadera y apoyaban falsos credos o filosofías materialistas. Muchos caían en la desesperación, otros en la indiferencia, como si Dios hubiera desaparecido del horizonte humano. La Iglesia, reducida y perseguida, aparecía como insignificante a los ojos del mundo. La beata comprendió que esta crisis universal no era solo social o política, sino espiritual. Era la consecuencia de haber apartado a Dios de la vida pública y privada. Reflexión teológica. Esta visión recuerda la advertencia de Jesús. Al crecer la iniquidad, se enfriará el amor de muchos. Mateo 24, 12. El rechazo a Dios lleva al colapso de toda la civilización, porque sin él no hay fundamento estable. La crisis universal muestra que la humanidad no puede salvarse con ideologías ni con poderes humanos. La única esperanza es volver al Señor. Como en Babel, Génesis 11, cuando el hombre se organiza contra Dios, el resultado es confusión y ruina. Capítulo 2, parte 11. El juicio. Narración. Ana Catalina contempló escenas de juicio divino sobre la humanidad. Veía como si un tribunal celestial se abriera, y cada nación era llamada a rendir cuentas. Los ángeles pesaban las obras de los hombres en balanzas de luz, mientras los demonios acusaban con furia. Muchos eran hallados faltos, gobernantes que habían oprimido al pueblo, sacerdotes que habían descuidado las almas, fieles que habían vivido solo para sí mismos. Se dictaban sentencias. Algunos eran entregados a la confusión y al castigo. Otros recibían misericordia por haber buscado a Dios en medio de la oscuridad. El juicio no era solo final, sino también anticipado en la historia, porque Ana Catalina veía cómo pueblos enteros sufrían castigos por su corrupción y apostasía. Reflexión teológica. El juicio pertenece al corazón de la fe. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Hebreos 9, 27. Ana Catalina muestra cómo Dios juzga no solo a cada persona, sino también a las naciones en su historia. Estos juicios parciales, como guerras o desastres, son una purificación que prepara el juicio definitivo. Nos recuerdan que la historia tiene un sentido y que el Señor es el verdadero Rey de las naciones. Apocalipsis 15, 4. Capítulo 2, parte 12. La gran purificación. Narración. En visión, la beata contempló que, tras la crisis y el juicio, la Iglesia y el mundo pasaban por una purificación inmensa. Era como un fuego que lo atravesaba todo. Destruía lo corrupto y refinaba lo que aún tenía fe. Los fieles sufrían pruebas durísimas, pero de esas pruebas salían más santos, más humildes, más entregados a Dios. Los templos profanados eran limpiados, los sacramentos recobraban su dignidad, y la Iglesia, aunque más pequeña, aparecía resplandeciente de pureza. La beata entendió que esta purificación era necesaria. La Iglesia no podía renovarse sin pasar primero por el crisol del dolor. Reflexión teológica. La gran purificación recuerda las palabras de Zacarías. Meteré a ese tercio en el fuego, los purificaré como se purifica la plata, los probaré como se prueba el oro. Sac 13, 9. Es el mismo sentido de la cruz en la vida de Cristo. No hay resurrección sin pasión. La Iglesia, como esposa de Cristo, participa de ese mismo misterio pascual. Esta parte nos enseña que las pruebas no son castigos absurdos,
sino instrumentos de gracia. Dios permite la purificación para que de ella surja una iglesia más santa y más fiel. Capítulo 2, parte 13. El rigor de Dios. Narración. Ana Catalina contempló cómo Dios, en su justicia, permitía que la humanidad sufriera las consecuencias de sus pecados. Vio pueblos enteros castigados por su corrupción, ciudades destruidas por el vicio, naciones arrasadas por guerras y calamidades. La beata percibía que no era un castigo ciego, sino un acto de rigor justo. El hombre había rechazado la misericordia y ahora experimentaba el peso de su iniquidad. Era como cuando un padre corrige severamente a un hijo rebelde, no por odio, sino para que recapacite. Reflexión teológica. El rigor de Dios no contradice su amor, sino que lo manifiesta en forma de justicia. La Escritura dice: «El Señor corrige a quien ama y castiga a todo el que recibe como hijo». Hebreos 12:6. La beata recuerda que la misericordia y la justicia son inseparables. Quien rechaza el perdón de Dios termina enfrentando su rigor. Esta purificación severa es necesaria para que la humanidad vuelva a reconocer al Creador. Capítulo 2, parte 14. La cólera. Narración. Ana Catalina vio como si la cólera de Dios se desatara sobre el mundo. Ríos desbordados, ciudades en llamas, plagas que se extendían rápidamente. Todo parecía clamar que la paciencia divina había llegado a su límite. Veía ángeles ejecutores derramando copas de castigo sobre la tierra, como en el Apocalipsis, capítulo. Padinare. Los hombres corrían despavoridos, pero pocos se arrepentían. La mayoría maldecía a Dios en lugar de volver a Él. Reflexión teológica. La cólera de Dios no es un arrebato pasional, sino la expresión de su santidad frente al pecado. El Apocalipsis habla de las copas de la ira, Ap 16:1, símbolos del juicio sobre los impíos. Teológicamente, la cólera divina es la reacción de Dios ante el mal que destruye al hombre. No es que Dios pierda el control, sino que deja que la humanidad experimente las consecuencias de su rebeldía, como una medicina amarga que busca provocar conversión. Capítulo 2, parte 15. La paz. Narración. Tras las visiones de castigo y cólera, Ana Catalina contempló un tiempo de paz. Vio la iglesia renovada, más pequeña pero más pura, rodeada de fieles fervorosos. Los enemigos habían sido dispersados y el Evangelio volvía a florecer con fuerza en las almas. Los pueblos, antes en guerra, comenzaban a reconciliarse. La fe renacía en familias, conventos y parroquias. La beata veía campos verdes, cosechas abundantes y comunidades cristianas viviendo en sencillez, oración, y caridad. Era como un amanecer después de la tormenta, un tiempo concedido por Dios para que la Iglesia respirara y se fortaleciera de nuevo. Reflexión teológica. Esta paz corresponde a lo que muchos santos han anunciado como una era de restauración antes del fin definitivo. No es aún la consumación del reino, pero sí un tiempo de gracia en que Dios muestra su misericordia al mundo tras la purificación. Isaías ya lo profetizó. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. Isaías 11:6. Esta imagen de armonía simboliza la paz mesiánica que Cristo concede a su Iglesia después de la tribulación. El mensaje es claro: la prueba no es eterna. La cólera no dura para siempre. El Señor purifica, pero también renueva y da consuelo a su pueblo. Capítulo 2, parte 16. A proteção de Deus. Narrativa. Ana Catalina viu que, en meio a grande tribulação, Deus não abandonava aos seus. Contempló ángeles custodiando casas de fieles, protegiéndolos de plagas y catástrofes. Veía familias enteras rezando el rosario y recibiendo auxilios sobrenaturales.
Mientras a su alrededor todo se derrumbaba, ellos permanecían firmes. Algunos fieles eran guiados a lugares seguros, escondidos como en un refugio espiritual. La beata comprendió que el Señor preparaba desiertos, espacios de gracia y recogimiento para alimentar a los suyos, como a Israel en el Éxodo o a la mujer del Apocalipsis, Ab 12:6. Reflexión teológica. La protección de Dios no significa ausencia de sufrimiento, sino preservación en la fe. Así como los hebreos fueron protegidos durante las plagas de Egipto, Éxodo 12, los fieles en los tiempos de prueba experimentarán un cuidado especial del Señor. Esta protección se da principalmente a través de la oración, los sacramentos y la intercesión de la Virgen María, refugio seguro en la tribulación. Capítulo 2. Parte 17. Los lugares de refugio. Narración. La beata vio que, cuando la persecución se hacía insoportable, algunos grupos de fieles eran llevados por providencia divina a lugares de refugio. Estos podían ser casas sencillas, cuevas, ermitas, escondidas o incluso pequeñas aldeas apartadas. En esos lugares, la fe se mantenía viva. Se celebraba la Eucaristía en secreto, se rezaba con fervor y se compartía lo poco que se tenía. Eran como faros de esperanza en medio de un mundo oscurecido. Ana Catalina entendió que no se trataba de refugios buscados por cálculo humano, sino inspirados y protegidos por Dios, para preservar a un resto fiel que sería semilla de renovación futura. Reflexión teológica. Estos refugios evocan al pueblo de Dios en el desierto, alimentado por el maná, Éxodo 16, y custodiado por la nube. También recuerdan a las catacumbas de los primeros cristianos. El mensaje es claro. En los tiempos de persecución, la Iglesia puede ser reducida a pequeños grupos escondidos, pero allí sigue viva y fecunda. La fidelidad no depende de templos majestuosos, sino del Espíritu Santo que acompaña a los creyentes. Capítulo 2. Parte 19. La hora de las tinieblas. Narración. Ana Catalina contempló un tiempo en que el mal parecía reinar sin oposición. Era como si Dios hubiera permitido a Satanás actuar con plena libertad durante un período determinado. Vio oscuridad en las almas, corrupción en las costumbres y persecución brutal contra los cristianos. Los templos estaban vacíos, los sacramentos eran perseguidos y los fieles vivían como en clandestinidad. Muchos se escandalizaban y perdían la fe, mientras que los enemigos se jactaban diciendo que habían vencido a la Iglesia. Sin embargo, en medio de esa noche oscura brillaba una pequeña luz. Los pocos fieles que permanecían unidos a Cristo, aunque escondidos, mantenían viva la llama de la esperanza. Reflexión teológica. La hora de las tinieblas recuerda las palabras de Jesús en Getsemaní. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Lucas 22, 53. Es el momento en que Dios permite al mal actuar con mayor fuerza, pero solo por un tiempo. El Catecismo enseña que antes del retorno de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos. CEG 675. Esa es la hora oscura que Ana Catalina contempla, un aparente triunfo del mal, que en realidad es preludio de la victoria definitiva de Cristo. Capítulo 2. Parte 19. El triunfo de la fe. Narración. Ana Catalina vio que, después de la gran oscuridad, la fe resplandecía nuevamente. Los fieles que habían resistido las pruebas salían fortalecidos, como oro purificado en el fuego. La Iglesia, aunque reducida, aparecía radiante y firme, sostenida únicamente en Cristo. Los enemigos que se habían levantado contra ella quedaban confundidos, divididos y finalmente derrotados. Lo que parecía una derrota absoluta se transformaba en victoria, porque la fe sencilla y perseverante de los pequeños había vencido a los poderosos del mundo. Reflexión teológica.
El triunfo de la fe recuerda las palabras de San Juan: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera epístola de Juan 5:4. La visión muestra que la Iglesia no vence por medios humanos, sino por la fidelidad de los que confían en Cristo hasta el final. Es una confirmación de la promesa de Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Capítulo 2. Parte 20. La gran victoria. Narración. Ana Catalina contempló una escena de gloria. Cristo mismo aparecía como Rey victorioso, y con él su Madre Santísima, que había intercedido continuamente por la Iglesia. Ángeles y santos celebraban en el cielo, mientras en la tierra los fieles reconocían la acción poderosa de Dios. Era la gran victoria de la Iglesia, no por armas ni por política, sino por la gracia divina. El mal quedaba desenmascarado y reducido a la nada. La beata veía cómo los enemigos, que parecían invencibles, eran disipados como humo por el soplo de Dios. Reflexión teológica. La gran victoria corresponde al triunfo definitivo de Cristo sobre el mal. Es un eco del Apocalipsis. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Aquí se muestra el papel esencial de María, la mujer vestida de sol, Apóstol 12:1, que combate junto al Cordero. El triunfo de la Iglesia es inseparable del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Capítulo 2. Parte 21. La restauración. Narración. Tras a vitoria, Ana Catalina vio un tempo de restauración. Iglesia se renovaba profundamente. Los altares eran reconstruidos, los sacramentos recobraban su esplendor, y el clero volvía a vivir con verdadera santidad. Las familias cristianas transmitían la fe con fervor, los conventos florecían, y los pueblos vivían en paz bajo la guía de pastores fieles. Era como un nuevo comienzo, una primavera espiritual concedida después del invierno de la tribulación. La beata entendió que no era aún el fin del mundo, sino un tiempo de misericordia, en que Dios regalaba a su Iglesia una etapa de pureza y crecimiento. Reflexión teológica. La restauración se relaciona con lo que muchos santos llaman el reino de María, o la renovación de la Iglesia. Es un cumplimiento de la promesa de que Dios no abandona a su pueblo, sino que lo purifica para hacerlo más santo. El profeta Isaías lo expresa así: «Te pondré por orgullo eterno, gozo de generación en generación». Isaías 60:15. Después de la purificación, viene el consuelo. Teológicamente, esta restauración anticipa la plenitud del reino de Dios, pero aún es un estado transitorio en la historia, una preparación para la venida definitiva de Cristo. Capítulo 2, parte 22. A Igreja renovada. Narrativa. Ana Catalina viu a Igreja depois da tormenta, humilde, purificada, resplandeciente. Ya no estaba cubierta de riquezas mundanas ni de poder político, sino que brillaba por la santidad de sus miembros. El clero vivía en pobreza evangélica, los fieles participaban con fervor en los sacramentos y Cristo era verdaderamente el centro de todo. Era una iglesia más pequeña, pero más fiel, semejante al rebaño humilde del que habló Jesús. La beata comprendió que la gloria de la iglesia no está en la cantidad ni en la influencia externa, sino en la autenticidad de la fe y en la unión con Cristo. Reflexión teológica. La Iglesia renovada recuerda la purificación del oro en el crisol, lo que es impuro se quema, y lo auténtico queda. San Pablo lo anunció: la obra de cada uno será probada por el fuego. Primera carta a los Corintios 3:13. El Señor permite que la Iglesia sea reducida para que aparezca su verdad más profunda. No es una institución humana que busca poder, sino el cuerpo místico de Cristo que se alimenta de la Eucaristía y de la fidelidad al Evangelio. Capítulo 2.
Parte 23. A Igreja Gloriosa. Narrativa. En outra visón, Ana Catalina contempló a Igreja como una esposa gloriosa vestida de blanco y adornada con las virtudes de sus santos. Ángeles la rodeaban, y los pueblos venían a ella atraídos por su resplandor. Ya no era perseguida ni despreciada, sino reconocida como la portadora de la verdad y la vida. La beata entendió que esta gloria no era fruto humano, sino don de Dios, que había querido manifestar al mundo la santidad de su esposa después de la purificación. Reflexión teológica. La Iglesia gloriosa se relaciona con la visión de San Juan en el Apocalipsis. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una esposa adornada para su esposo. Apocalipsis 21, 2. Aunque esa plenitud corresponde al fin de los tiempos, Ana Catalina anticipa que ya en la historia habrá un momento en que la Iglesia brillará con especial fuerza, como testimonio para las naciones. Es un signo de esperanza para los fieles. La fidelidad en la tribulación desemboca en la gloria de Cristo compartida con su Iglesia. Capítulo 2. Parte 24. La Iglesia perseguida. Narración. Sin embargo, la beata también vio que esa gloria no sería definitiva. Tras un tiempo de paz y restauración, la Iglesia volvería a ser perseguida, porque el espíritu del mundo nunca tolera por mucho tiempo la verdad de Cristo. Vio nuevas ideologías levantándose, falsas religiones seduciendo a multitudes y gobiernos tratando de silenciar la voz de la Iglesia. La persecución sería distinta de la primera, más sutil y global, pero igualmente dolorosa. Comprendió que esta nueva persecución conduciría finalmente al desenlace de la historia y al triunfo final de Cristo en su segunda venida. Reflexión teológica. La Iglesia perseguida es el destino permanente de los discípulos de Cristo. Jesús lo dijo: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Juan 15, 20. La visión de Ana Catalina recuerda que incluso después de una renovación y una etapa de paz, la Iglesia sigue en camino, aún no en la plenitud definitiva. La gloria en la tierra es solo un anticipo, la verdadera consumación será en el reino eterno. Así se cumple el misterio pascual. Iglesia perseguida, Iglesia gloriosa, Iglesia fiel hasta el final.